Bueno, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Veo ahí muchas manos saludando. Estamos comenzando una vez más y realmente nos alegra enormemente poder volver a este ciclo. Ahora les voy a contar un par de novedades con respecto al ciclo este año, pero me alegra porque el año pasado, cuando hicimos la segunda edición del ciclo de diálogos del Observatorio del Sur Global, me acuerdo que dije, estaba Amado Boudou en esa charla y recordé algo que él había dicho en el primer diálogo, cuán importante era que pudiéramos tener un espacio que deviniera permanente de reflexión sobre estos temas, en diálogo multisectorial, democrático, plural, y realmente estar inaugurando hoy la tercera edición del ciclo nos llena de alegría. Es la tercera edición, como les decía, del ciclo que desde 2020 encamina el Observatorio del Sur Global, pero este año tenemos otra gran alegría, que es que estamos haciendo esta tercera edición conjuntamente con el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Está aquí Patricia Legarreta, luego va a saludar, que es coordinadora del instituto. Luego les voy a contar un poco más, pero la verdad es que quiero destacar esta cooperación porque no solo tenemos una tercera edición, sino que además ya iniciamos hace tiempo, pero en el caso de los ciclos, una cooperación más firme y sostenida con el Instituto de Formación Política de Morena, y realmente nos llena de orgullo y, bueno, y poder realmente hacer integración en los hechos, ¿no? No solo en los títulos de los ciclos. Por otro lado, tenemos esta tarde dos grupos de participantes en la charla, en el ciclo. En realidad estamos simultáneamente inaugurando, por un lado, esta tercera edición del ciclo de diálogos del Observatorio, hoy con el Instituto de Morena, y también el seminario de formación en herramientas de comunicación, donde ustedes, quienes se inscribieron a ese seminario, han tenido toda la información, pero también implica una activa cooperación ya del observatorio con otros actores institucionales, sociales, etc. Así que hoy tenemos aquí a quienes se inscribieron en el seminario y a quienes se inscribieron en el ciclo de diálogos. Así que bienvenidos y bienvenidas. Por otro lado, bueno, estamos inaugurando con un tema que probablemente, no sé si el planeta entero, por ahí sería medio exagerado, pero en varios países del mundo se está mirando con suma atención, que es el proceso electoral en Brasil. Pero antes de pasar a esto, quiero darle la palabra a dos personas para que nos den un saludo como muestra de esa cooperación firme que estamos haciendo, que es primero Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global, y luego, como mencioné, la compañera Patricia Legarreta, coordinadora general del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Así que bueno, para mí, compañero Fede, adelante. Buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Gracias, Mariana, por la presentación y por el esfuerzo de poner en marcha esta nueva iniciativa, que, como bien decías, para nosotros es determinante, relevante en el momento en que estamos. El ciclo se llama Pensar el desorden mundial desde América Latina, y efectivamente me parece que está muy bien elegido ese nombre, porque tiene que ver con tratar de encontrar las coordenadas para dar cuenta de una caracterización de la etapa que estamos viviendo en nuestra región y en el mundo, donde quizás se nos han quemado un poco los papeles, como decimos en Argentina, y hace falta volver a pensar, no todo, pero bastante de nuevo, y pensarlo desde una perspectiva comprometida con la acción política. No es solamente un ejercicio contemplativo, teórico o conceptual, sino pensarlo desde la perspectiva de tener mejores herramientas para la acción y la intervención política, pero también asumiendo que la disputa en el campo de las ideas, la batalla de ideas, la batalla cultural, forma parte de esa disputa en nuestra coyuntura. Así que poder iniciar este ciclo con los compañeros y compañeras del Instituto Nacional de Formación Política de Morena es algo
que nos llena de satisfacción, orgullo. Ellos vienen dando una pelea muy importante también en México, la cuarta transformación de la mano de López Obrador, y tantos compañeros y compañeras se han puesto al hombro la tarea de incorporar a México a este proceso político de transformaciones que vive la región. Así que muy agradecido también a los compañeros y compañeras por esta participación. En el día de hoy vamos a abordar la cuestión de las elecciones en Brasil, digamos, la batalla de Stalingrado, si se quiere, de nuestra época, en el sentido de la centralidad que tiene para los procesos de cambio. Y qué mejor que poderlo hacer colectivamente. Así que vamos a estar conversando con los compañeros, con las compañeras, ya lo va a presentar Mariana, pero simplemente darles la bienvenida a todas y todas, decirles que desde el observatorio hemos constituido un espacio de análisis y discusión comprometido con la acción política para poder promover estos espacios de debate. Tenemos informes, distintos insumos que a varios de ustedes seguramente les están llegando, les estamos spameando. A quienes no los estemos spameando, avísennos y ya les van a llegar las informaciones también. Veo a muchos compañeros, compañeras conectados, los saludo, los abrazo a todos, gente de distintos lugares de la Argentina, de Colombia, de Venezuela. Bueno, utilizando las herramientas tecnológicas para el bien, también forma parte de esta etapa que estamos viviendo. Así que muchas gracias a todos y todas, bienvenidas, y le pasamos entonces la palabra a nuestra anfitriona Mariana Vázquez. Está muteada. Bueno, ahora voy a presentar y quiero que nos dé un saludo también Patricia Legarreta, coordinadora general del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Con Patricia además vamos a estar coordinando este ciclo de diálogos, así que nos vamos a ir turnando, nos van a ver a una en cada diálogo, así que ya, qué bueno que puedan verte hoy, Patricia, así ya te conocen para la próxima. Gracias, Mariana. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, en algunos lados creo que ya es de noche, aquí todavía es de día. Pues nos da muchísimo gusto poder compartir este espacio, poder participar en la coordinación conjunta de este ciclo tan importante y además empezarlo con este tema que es pues de suma relevancia para pensar, o más bien tal vez para reorganizar ese desorden mundial y poder llevar a cabo acciones de cómo nos vamos a organizar justamente frente a este desorden mundial que se está planteando. Pues sí, como ya comentaron tanto Fede como Mariana, ya llevamos varias actividades conjuntas con el Observatorio del Sur Global y esperamos poder fortalecer esa colaboración. Tenemos mucho trabajo y muchos retos por delante. Así que bueno, es realmente un gusto poder colaborar con ustedes. Y bueno, yo lo dejaría básicamente ahí para que pudiéramos iniciar esta actividad. Te devuelvo la palabra, Mariana, gracias. Bueno, les cuento un poco cómo va a ser la dinámica de la charla de hoy. Tenemos ya presentes aquí a dos de nuestros expositores, a Fabián Cardoso y a Guadalupe Correa Cabrera. Emir Sader está complicado con una actividad de campaña. Esperamos que se pueda sumar en el transcurso de la charla. Estoy ahí viendo cómo se resuelve esto para que, bueno, él pueda finalmente estar si logra huir de su responsabilidad en este momento. Lo que vamos a hacer es, en principio, le voy a dar la palabra a Fabián, después de presentarlo, después a Guadalupe, después a Emir. Si llega Emir, como estaba justamente, me decía complicado con la campaña, bueno, tal vez si llega luego de Fabián le daré la palabra, pero lo importante que les quiero comentar es que una vez que terminen las exposiciones, está la compañera que les quiero presentar, Danae Maíz, que va del instituto,
que va a tomar preguntas que ustedes dejen en el chat. Así que vayan pensando, como hicimos en los ciclos anteriores, pero para quienes están sumando por primera vez, vamos a estar todos muteados para poder seguir la charla, y luego que termine la charla, todos y todas van a poder dejar preguntas en el chat, y esta vez la compañera Danay las va a levantar y los va a compartir, y vamos a sostener el diálogo de esa manera. Entonces, para comenzar el análisis de este tema que estamos tan interesados en escuchar y analizar, primero va a hablar Fabián Cardoso, un querido compañero periodista con 20 años de trayectoria en medios uruguayos e internacionales. Hoy es presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya y de la Federación de Periodistas de Latinoamérica y el Caribe. Trabajó también en asesoramiento a partidos políticos, candidatos, sindicatos, y también ha dictado conferencias en distintas universidades, en diversos países, tanto en el caso de Fabián, como en el de Guadalupe, como en el de Mir. Voy a ser muy breve con la lectura de los currículums o de la historia de cada uno, para que podamos pasar directamente a la charla. Así que Fabián, tuvimos elecciones en Brasil, aquí esperamos tu lectura. Bueno, gracias Mariana, gracias a todos y todas por esta cálida recepción. Un gusto formar parte de esta mesa, obviamente muy calificada, virtual, ¿no? que tenemos de encuentro, que como decía hace un rato en la interna, ojalá pronto pueda ser presencial y podamos encontrarnos en algún lugar en algún rincón de nuestra América Latina. Desde acá, de Montevideo, en una tarde fresca que me hace que esté un poquito afectado en mi voz por saliendo de una gripe, los quiero saludar y compartir con ustedes algunas reflexiones desde mi lugar de comunicador, en este caso también de dirigente sindical, con esta reciente responsabilidad a nivel de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, que agradezco el saludo y el apoyo de los queridos compañeros del Observatorio del Subglobal para esta responsabilidad que de alguna manera estoy estrenando en este encuentro y que me permite además contar con el apoyo de compañeros periodistas de Brasil, entre otras cosas de la FENACH. Creo que algunos iban a conectar, estaban por ahí, algunos integrantes de la Federación Nacional de Jornalistas de Brasil, que son integrantes de nuestra federación, y que con ellos estuvimos intercambiando bastante en estos días sobre lo que implica esto. Este resultado del domingo y lo que se viene. Yo voy a ser un poquitín pesimista porque, a ver, estamos todos con esperanza. Como en algún momento fue el eslogan de Lula, la esperanza vencerá el miedo, y vencerá el miedo que podemos tener el hecho de que tengamos segunda vuelta, y siempre está el miedo de que la derecha pueda mandarse alguna jugada de última hora e intentar sacudir el escenario electoral ahora favorable para el PT, para Lula y para los movimientos progresistas. ¿Pero por qué voy a ser pesimista? Y porque en realidad, más allá del triunfo de Lula, que es notorio, sucedió este domingo y que lo posiciona para poder ganar el último domingo de este mes de octubre, claramente la lectura es que también el conservadurismo, las posiciones conservadoras, reaccionarias, violentistas que expresan el bolsonarismo y sobre todo, y esto a mí me preocupa muy especialmente, las campañas de desinformación, las mentiras, la manipulación del electorado, siguen cumpliendo un papel importante, siguen estando en la agenda de Brasil y en realidad también ganaron, porque más allá del resultado, por ejemplo, el Partido Liberal, el partido por el cual va el Bolsonaro, va a tener la mayor bancada en la Cámara de Diputados, 99 escaños para el bolsonarismo. Ese movimiento negacionista de la pandemia, por ejemplo, violentista con todo lo que implica la diversidad sexual, con las mujeres, violento con los periodistas también. Un presidente que permanentemente ofende, insulta, descalifica el trabajo de los periodistas independientes de Brasil solo porque cuestionan el poder del presidente Bolsonaro.
En el Senado también se fortalece el partido de Bolsonaro, consigue 27 bancas de un total de 81, 14 más de las que ya tenía. Disculpen que tengo que de vez en cuando aclarar la garganta. Victoria para Lula, victoria para Bolsonaro y derrota para las encuestadoras, ¿no? Que anticiparon un resultado que finalmente nunca se concretó. Y vean ustedes algunos casos que quiero compartir por qué el pesimismo, ¿no? Porque, por ejemplo, Eduardo Pazuello, el ex ministro de Salud de Bolsonaro, el principal negacionista de la pandemia, la mano derecha para negar la pandemia, junto a Bolsonaro, el que promovió el uso de cloroquina, por ejemplo, fue el candidato más votado en Río de Janeiro. Vean ustedes cómo la desinformación y la maniobra mediática cumplió ahí un resultado absolutamente negativo para la democracia y positivo para los malos de esta historia. El caso de Ricardo Salles, ex ministro de Medio Ambiente, que en el 2020 le dijo a Bolsonaro que había que aprovechar que la gente estaba distraída con el COVID y aprovechar y deforestar la Amazonia, ¿no? Otro personaje complejo de la política de la derecha reaccionaria de Brasil, también en este caso, Ricardo Salles, también electo por el Partido Liberal. Damares Alves, ex ministra de la Mujer, senadora por el Distrito Federal, por la capital de Brasil, vocera de la Iglesia Evangélica, ha dicho, entre otras cosas, públicamente que de niña se encontró con Jesucristo y le dio la misión de luchar contra la ideología de género. Fabián, discúlpame, me dicen que se te puede estar pegando el micrófono a la ropa y entonces se escucha mal. Okay. ¿Sí? Ok, ¿ahí me escuchan? Ahí mejor, ¿no? Espero que no haya sido la tos. No, haya era cambiado. la casi. Ok. Le decía de Damares Alves, ¿no? La ex ministra de la Mujer, evangélica, pero evangélica absolutamente radical, absolutamente antipolíticas de género, es la que dijo esa famosa frase: el niño viste de azul, la niña viste de rosa, ¿no? Que es parte de la ideología reaccionaria de la derecha brasileña. ¿Y qué puede pasar con toda esa gente en el Congreso si Lula pretende avanzar en algunas de las iniciativas que tengan que ver con género, con diversidad sexual, con el aborto? ¿Qué agenda puede traer Lula si finalmente triunfa, como todos esperamos, este domingo 30, con una bancada con ese perfil, ¿no? Absolutamente reaccionario? Y disputarle la agenda a los medios de comunicación, que ya saben que no son amigos de los movimientos progresistas. Tampoco lo fueron de Bolsonaro, pero ahí había otras razones. Al movimiento del centrao, ese movimiento político que se acomoda, ¿no? Que siempre va para el lado que mejor le convenga, a la bancada evangélica, a la bancada de los productores agropecuarios, la bancada del buey, como le dicen en Brasil. La gran discusión y la gran preocupación es la agenda que podrá tener el eventual nuevo gobierno del PT. Y cómo, desde los movimientos sociales, desde la izquierda social también de Brasil, se pueda empujar para de alguna manera el corrimiento posiblemente necesario que tendrá que hacer Lula hacia el centro de la agenda no sea más corrido hacia la derecha. Ya de hecho, las primeras señales que
eventualmente Lula dio esa misma noche, teniendo que hacia el centro, y ustedes habrán visto en estas horas, teniendo que salir a explicar en la agenda política del país, por ejemplo, su carácter de cristiano, porque desde el bolsonarismo salieron a acusar a Lula de agnóstico, y que en un país donde la iglesia cumple un papel tan fundamental, imagínense esto, cómo se ve en un país radicalmente laico como el Uruguay, tener que leer a un candidato de la izquierda, tener que salir a explicar que sí, que cree en Dios, porque si no pierde un porcentaje enorme del electorado. Entonces, ¿hasta dónde la agenda no va a empujar a Lula hacia el centro o hacia la centro-derecha? Esa es la mirada más atenta que debemos poner en estos tiempos, ¿no? Todos confiamos, obviamente, en lo que proponga Lula, pero entendemos que, obviamente, en una disputa voto a voto, como va a ser esta elección, donde están apareciendo los primeros apoyos, aparecen los candidatos como Ciro Gómez con un apoyo tibio a Lula en estas horas, y vean quién apoya a Bolsonaro, Michel Temer, ¿no? Que ha sido el primero que ha dicho que apoya a Bolsonaro, el presidente del golpe, el protagonista del golpe contra Dilma Rousseff, uno de los presidentes más corruptos de Brasil de los últimos años. En ese escenario el desafío está en eso, ganar, y ganar con qué agenda, correrse para ganar, pero correrse hasta cuándo. Ese es el principal desafío que tiene Lula y el PT en estas horas. Y luego de ganar, disputar la agenda frente al conservadurismo de los principales sectores de la derecha brasileña, que tendrán una eficaz mayoría en el Congreso y que posiblemente tengan el apoyo también del sector empresarial y de los grandes medios de comunicación. Yo dejo por acá este primario análisis para escuchar a los compañeros y luego en esa línea, si quieren, Mariana, responder a alguna de las preguntas que puedan surgir. ¿Les parece? Sí, vamos a darle ahora la palabra a Guadalupe para seguir nuestro plan. Guadalupe Correa Cabrera, bienvenida. Es doctora en Ciencias Políticas por la New School for Social Research de Nueva York, profesora en la Escuela Schar de Política y Gobierno de la George Mason University. También tiene diversas publicaciones sobre temas relevantes de la política internacional, y como dije en el caso de Fabián, también estoy acortando su presentación para que podamos tener más tiempo para escucharla. Bienvenida, Guadalupe Correa Cabrera, al ciclo de diálogos. Te doy la palabra. Pues muchísimas gracias. Les agradezco la invitación al Observatorio del Sur Global y al Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Gracias por la invitación. El tema de las elecciones en Brasil es crucial, y su análisis también, más allá de lo que sucede en Brasil y del resultado. Creo que mi presentación iba a ser un poco más en términos globales, hablando de lo que ha pasado en Estados Unidos y de lo que pasa en América Latina, más que solamente enfocarme en el caso de Brasil. Creo que las elecciones en Brasil, las elecciones en 2018 y bueno, la llegada al gobierno en 2019 de Jair Bolsonaro me recordaron bastante a lo que sucedió en el año 2016 en los Estados Unidos, cuando llegó en 2017 el presidente Donald Trump, con un proyecto que en realidad a muchos de nosotros nos parecía difícil de entender el resultado electoral, pero no estuvimos leyendo muchos de los indicadores que nos decían que iba a llegar alguien como Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Lo mismo pasó en el caso de Brasil. Creo que es importante, y creo que todos los que estamos aquí, me imagino, no lo puedo asegurar, queremos gobiernos que apoyen una mayor igualdad. Los gobiernos progresistas se han caracterizado en los últimos años en el enfoque a las cuestiones de género, a las cuestiones ambientalistas. No tanto, y claro que con esta idea de la mayor igualdad y las cuestiones de clase. Pero hay una parte importante aquí, y por eso a veces tenemos este fallo, ¿no? de proyectos progresistas que han tenido
resultados importantes, interesantes. En Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama, con todas sus cosas, que tampoco es necesariamente un gobierno que buscó la igualdad ni la paz en el mundo, pero bueno, de alguna forma no tenía la agenda de la agenda trumpista, la agenda de Make America Great Again, el concepto racista, antimigrante, el conservadurismo que segmenta y además que deja de lado una parte muy importante de las poblaciones, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, de los migrantes indocumentados y de las minorías en particular, ¿no? Entonces, ¿por qué llegó Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos? Y también entonces hay que entender que el resultado electoral después en Brasil, después de un periodo muy ríspido, muy complicado en el Brasil, con un líder político que llamaba mucho la atención. Llamó mucho la atención su llegada al poder, aunque también Brasil vivió una época muy importante y el tema de la corrupción sí, obviamente comunicada de alguna forma también muy tramposa y apoyada por ciertos grupos de interés a nivel internacional, pues obviamente desmoronó un proyecto que parecía haber avanzado de una forma muy importante, el proyecto de Luis Ignacio Lula da Silva, pero bueno, en la mente queda el fantasma de la corrupción, queda el fantasma del encarcelamiento de los grandes líderes políticos del Brasil. Y hoy por hoy, a nivel internacional, y también los grupos conservadores han utilizado esto a su favor, que no necesariamente tampoco no tiene nada de verdad, que no necesariamente nos presenta una realidad completamente fuera de tono, más bien una falsedad, no una realidad. En Estados Unidos, durante la administración de Barack Obama, que se veía un cambio, un reconocimiento de los derechos de las minorías, un avance hacia los derechos civiles, hacia los derechos de los afroamericanos en los Estados Unidos, de las mujeres, un avance y un reconocimiento de la importancia del ambientalismo. Esto no fue suficiente para sopesar el avance de las grandes corporaciones transnacionales que de alguna forma han apoyado también. Y esto es lo que llama la atención y por eso quiero hacer un análisis que no es probablemente el más ortodoxo en la izquierda, pero que es importante mencionarlo. Y lo llevo a Estados Unidos y lo quisiera llevar a América Latina porque es un proceso que estamos viviendo en el hemisferio que es importante considerar, porque si no lo consideramos y si nos enfocamos en el tema de la derecha, la ultraderecha está generando noticias falsas y tenemos miedo a la ultraderecha. ¿Por qué es la ultraderecha? No estamos viendo por qué la ultraderecha está ganando en espacios a nivel hemisférico. En Estados Unidos a mí me llamó mucho la atención, nunca pude entender cómo es posible que avanzara la agenda trumpista, la agenda de Make America Great Again. No entendí esta segmentación tan importante que llevó a la victoria al presidente Donald Trump. Indiscutiblemente, por más que digan el Partido Republicano, de la interferencia rusa y de una posible manipulación en las redes sociales. Esto claro que se da, pero el tema de este segmento poblacional que no fue, que fue dañado por las políticas capitalistas tan importantes que no le dieron a una población blanca estadounidense la posibilidad de continuar un sueño americano. Y cómo jugaron los políticos con este discurso de la migración, culpando a los migrantes y a las minorías de una cuestión que era estructural, de un proyecto económico que benefició a las grandes élites. Y entonces, en este sentido, no creo que el proyecto de MAGA responda solamente a temas de la ultraderecha. Son valores de la ultraderecha, valores conservadores, pero que tienen una raíz en este desencanto, en esta desesperanza y en esta cuestión bien utilizada por los políticos para poner ahí a un enemigo. Creo que en el caso de Brasil pasó algo similar con el tema de la corrupción, el tema de Lava-Jato. Obviamente hubo una gran manipulación para encarcelar a Lula da Silva, para
desestimar su proyecto, toda su ganancia, todo lo que había pasado en los años donde se avanzó, un proyecto social, un proyecto con un Estado fuerte y un proyecto exitoso, ¿no? El tema del Lavallato es lo único que se recuerda entre las élites, por ejemplo, analíticas que analizan el tema de Brasil en los Estados Unidos. Yo les estoy dando una perspectiva desde otro país y lo que se recuerda en este sentido, ¿no? Las elecciones en Brasil me llamaron mucho la atención porque las encuestas, como las sabemos todos, habían dado una ventaja a Lula da Silva mucho más amplia de la que llegó a ser el resultado electoral. Y esto es lo que algunos le atribuyen a las noticias falsas, le atribuyen a la derecha, pero hay que también ver si eso solamente está explicando una diferencia corta realmente en lo que se refiere a lo que se esperaba, ¿no? Yo pienso, y esto simplemente es una hipótesis y es un escenario, que al final Tebet y Ciro Gómez, y Simón Tebet y Ciro Gómez van a se va a apoyar a Lula da Silva, ya lo dijeron, quizás no con mucho ímpetu, que eso es lo que hay que leer también, ¿por qué Lula ya no genera la misma expectativa o no generó la expectativa y el apoyo que se esperaba en las elecciones? Porque todavía un segmento tan importante, un 43.2% de la sociedad brasileña todavía quiere a Jair Bolsonaro, pues tiene también mucho que ver con quizás también su nuevo argumento vinculado a las causas progresistas que son importantísimas, ¿no? El tema de género y el tema ambientalista. Pero también está el tema de la lucha de clases que Lula, en sus inicios, era realmente lo que lo catapultó, lo que lo hizo un líder, lo que lo mantuvo como un líder, y esta idea de las personas de la igualdad económica, y no necesariamente solamente de la agenda de género o de la agenda ambientalista, que son agendas. Y esto es lo que dicen aquellos que, no desde la ultraderecha, pero desde la crítica al progresismo, son muy claros en esto. O sea, en realidad también desde la izquierda hay una crítica importante a la progresía porque la ven muy exclusiva y porque ven que se ha traicionado un poco esta lucha por los trabajadores, esta lucha por las mayorías pobres. Y esto es importante considerarlo también. Por eso, no existe un apoyo tal vez a veces tan tácito y tan importante, ¿no? Lo que también pasó en los Estados Unidos con el tema de Hillary Clinton, ¿no? Este fantasma de la corrupción, este fantasma de que son los protegidos de la élite internacional, de las grandes corporaciones apoyan las grandes empresas transnacionales la agenda de género y la agenda ambientalista, que ese miedo, ¿no? De las élites nacionalistas que apoyan el proyecto de Bolsonaro, sí, la clase media alta, la clase alta, que obviamente tienen muchos recursos y obviamente el vínculo con los militares, ¿no? Todo el conservadurismo brasileño apoya un proyecto nacionalista y no un proyecto globalista, que también es otra perspectiva, ¿no? Las Naciones Unidas, hay todo un sentir también por parte de los grupos conservadores más nacionalistas de que estas agendas están también apoyando, pues no necesariamente una mayor igualdad o una agenda que va a avanzar hacia un mundo más justo, ¿no? Sino las agendas de las grandes corporaciones que se quieren también hacer suya ciertos territorios, como la cuestión del Amazonas, ¿no? Creo que este discurso conservador, este discurso pro Bolsonaro, también ha generado pues mucha expectativa, ¿no? Una crítica que es aceptada también desde algunos grupos de la izquierda, y por eso no es que vayan a apoyar a Jair Bolsonaro, pero no necesariamente van a apoyar con todas sus letras y tienen este sentir, ¿no? Entonces, yo creo que este cambio también de Lula, este apoyo a causas
que son muy importantes, ¿no? Pero este desdibujamiento de la lucha de la izquierda dura, ¿no? De la izquierda, de la lucha de clases, del marxismo que se ha convertido estas luchas que eran más bien estructurales, más bien materiales, ahora se han vuelto luchas culturales. Y si nosotros vemos cómo ahorita la discusión, ¿no? En realidad es bien interesante cómo Fabián estaba hablando, ¿no? De estas ideas, ¿no? Y estas luchas culturales que a veces sobrepasan pues las luchas materiales, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta, no quiero seguir con esto, pero bueno, quiero decir un tercer punto que me parece muy interesante. Creo que el periodo de Lula da Silva fue exitoso, también lo fue, como lo habíamos percibido, el periodo de Barack Obama, en cierta forma, ¿no? O sea, en relación a los grupos de la ultraderecha conservadores, pero si la izquierda no tiene resultados o tiene resultados que los vinculan, por ejemplo, a grandes escándalos de corrupción o a resultados que han sido mediocres, ¿no? Pues viene un líder así. Esto puede pasar en el caso de Colombia, en el caso de Chile, en el caso de Argentina. Entonces podemos avanzar hacia un mundo en el cual vamos a tener más liderazgos de personajes oportunistas, de personajes que con discursos que ni siquiera tienen que ver con valores, pero tienen que ver con estas luchas culturales, van a llegar al poder, ¿no? Entonces, la izquierda, que ahorita tiene una gran oportunidad, esta, como le dicen, la ola rosa, esta ola de más igualdad, ola progresista, si no tiene resultados que se sientan en el bienestar de la población, en las clases trabajadoras, y que nos estemos solamente enfocando en las causas progresistas de la cultura, pues probablemente pueden llegar a fracasar y vamos a tener otro tipo de liderazgos muy peligrosos. La ultraderecha está ganando espacios en este tipo de contextos, no solamente en América o en América Latina, sino también en Europa. Esto es muy, muy importante. Y la cuestión migratoria, después podemos hablar de ella. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Bueno, Emir sigue atrasado y probablemente tomado por la campaña. Mientras Danae Maes va tomando las preguntas, y antes de darle la palabra a ella, Federico Montero me pidió este tiempito de descuento que tenemos por la ausencia en este momento de Emir para hacer algunos comentarios. Bienvenido sea, Fede, te esperamos. Bueno, muy interesante, gracias a los dos compañeros que me antecedieron. Voy a destacar varias cosas de lo que ellos han mencionado. Nosotros recién volvimos, estuvimos en Brasil siguiendo la elección con varios de los que están acá presentes a través del Zoom, compartir algunas impresiones de lo que vimos allá y de lo que pudimos estar conversando en estos días. Yo, al revés de lo que decía mi amigo y compañero Fabián Cardoso, tengo un profundo optimismo respecto de la elección en Brasil. Creo que Lula realizó una excelente elección si la ponemos en un contexto histórico y la situamos en el marco de la coyuntura y el debate que estamos atravesando. La elección de Lula se da en un contexto de un proceso en el que el campo popular está revirtiendo un proceso de golpe de Estado, que tiene que ver con el quiebre del gobierno de Dilma en el 2014, el quiebre de la alianza política que sostenía al gobierno de Dilma, producto de una serie de factores que podemos luego entrar en detalle, que van desde la coyuntura económica de ese momento, la ruptura con el sector de la burguesía paulista, pero fundamentalmente con algunas medidas del gobierno de Dilma que implicaron un distanciamiento de su base social que generó las condiciones para la desestabilización política de su gobierno, seguido de un gobierno penoso de su vicepresidente Michel Temer, que comenzó a aplicar una serie de reformas antipopulares, consolidado ese proceso de golpe de Estado por el encarcelamiento de Lula y la pretendida luego cristalización de esa situación de estado de excepción
autoritaria mediante la elección de Bolsonaro. Es decir, lo que vivimos en Brasil en los últimos 6 años es un proceso de destrucción no solamente de las obras del gobierno de Lula y Dilma en materia de avance para el campo popular, sino de destrucción de las condiciones de la disputa política en términos democráticos y la construcción de un régimen autoritario que excluyera al PT y a Lula, su principal dirigente, como opción política para los sectores populares. Entonces, el hecho de haber el PT tomado la decisión de hacer la campaña por la liberación de Lula y de construir las condiciones políticas que permitieran su liberación, su presentación a las elecciones, y en esas condiciones presentarse y ganar en primera vuelta, a mí me parece que es un factor político que hay que destacar en esta coyuntura, independientemente de las consideraciones que uno luego puede hacer respecto de la construcción de las alianzas o las posibilidades de maniobra que va a tener a futuro. Creo que el punto de partida tiene que ser este para el análisis que tenemos que llevar adelante. Por otro lado, el resultado en sí es un buen resultado, 48.5% de los electores, 57 millones de votos, es la mayor elección en una primera vuelta por parte del PT, solamente superado quienes ganaron directamente la primera vuelta en la época de Fernando Henrique Cardoso, pero en otro Brasil, con otras condiciones, en otro marco político. Si se quiere, quizás la cuestión era el manejo de las expectativas, pero bueno, eso no es culpa del PT, que las encuestadoras hayan subvalorado el voto a Bolsonaro. De hecho, nosotros tuvimos la posibilidad del día sábado, previo a la elección, participar en una conferencia de prensa con medios internacionales, conversar con el propio Lula, quien en todo momento sostuvo que la hipótesis principal era la disputa en la segunda vuelta, por supuesto tratando de ganar en primera, pero en todo momento la hipótesis era disputar en segunda vuelta. De hecho, si uno analiza la conformación del dispositivo electoral del PT y su marco de alianzas, es un marco de alianzas preparado para la segunda vuelta. Por algo su vicepresidente es el que es, por algo la construcción de las listas en los distintos estados, etc. Aún así, hay que admitir, el bolsonarismo como tal fue subvalorado por muchos sectores políticos de la región, incluso de Brasil, subestimado en términos políticos, fue subestimado en la campaña en su momento y fue subestimado ahora. Me parece que más que pesimismo o optimismo, lo que hay que reconocer es que el bolsonarismo y estas derechas autoritarias, estos nacionalismos autoritarios, como mencionaba recién Guadalupe, son una realidad política concreta en nuestros países y en el caso de Brasil tiene una existencia social, política e institucional real que va a trascender a la elección. Es decir, la tarea de la disputa y el combate contra el bolsonarismo como expresión política, social y cultural de Brasil excede la tarea de derrotarlo electoralmente, porque bueno, ahora ya está más claro que nunca, van a tener una bancada de 99 diputados, van a tener varios gobernadores, y tienen una impronta de arraigo en el sentido común de un sector de la sociedad brasileña, cuyo combate va a exigir una tarea, por lo menos, de mediano plazo. Y esto responde a las condiciones de la disputa hegemónica que tenemos hoy en nuestra América, que tiene que ver con la crisis de la versión, entre comillas, democrática de los proyectos neoliberales, que eran los propios de la década de los 90, su incapacidad para construir mayorías político-electorales desde ese discurso, y el surgimiento de estas expresiones de este nacionalismo autoritario que mencionaba Guadalupe, que encontramos en distintos lugares, pero cuyo programa, si uno no lo analiza en términos de composición de bloques sociales, es equivalente a quienes llevan adelante este programa en la década de los 90. En el caso de Brasil, tenemos que el bloque social que sostiene a Bolsonaro hoy básicamente está compuesto por las fracciones de la clase dominante vinculadas con el agronegocio, un sector de las fuerzas armadas retiradas, que hoy son la centralidad de su personal político, es decir, la centralidad de los funcionarios que ha puesto, los ministros que ha puesto, muchos de los candidatos que ha puesto provienen de ese sector social, y un núcleo de las iglesias evangélicas que le aportan un sector importante de su militancia. Ahora, eso es en cuanto a la militancia política, los sectores que lo sostienen. Sin embargo, casi 51 millones de votos que sacó, obviamente no son todos autoritarios, no son todos evangelistas, no son todos militares, sino que ha logrado permear con un sector conservador de la sociedad brasileña, que producto de la crisis de estos 6 años ha encontrado en el bolsonarismo una especie de fetiche, de factor que expresa esa crisis en las condiciones de proscripción de Lula
y que encuentran en la apelación autoritaria de Bolsonaro una voz de orden, no solamente un programa político, sino la representación de una figura de autoridad que viene a prometer un cierto orden para la sociedad brasileña. Creo que todos estos factores tienen que ser analizados. Creo que Lula se ha movido con inteligencia al convocar a las fuerzas que no pasaron a la segunda vuelta, pero que también coincido con lo que decía Guadalupe en el sentido de que la construcción de la agenda tiene que estar orientada a la agenda económico-social, a las enormes desigualdades que hoy sufre la sociedad brasileña, producto de las políticas que aplicó Bolsonaro, pero eso no es en detrimento de la agenda de derechos civiles o de la agenda cultural, sino que en todo caso uno debería llamar la atención por qué hay menos potencia en iniciativa y capacidad de concreción en la agenda social, y no en todo caso cargar las tintas sobre la agenda de derechos civiles, sino en todo caso ponerle más énfasis y pensar cuáles son los desafíos que hoy tenemos en el marco de las restricciones que nos impuso la pospandemia y la crisis derivada de la guerra internacional, para producir reformas de carácter redistributivo en estas nuevas condiciones que no son las de comienzos del siglo XXI. Y me parece que ahí está un poquito el retraso, no tanto en darle derechos a quienes no lo tenían en términos de agenda civil, agenda cultural, sino en cómo nos cuesta producir transformaciones socioeconómicas en estas condiciones particulares. Finalmente voy a marcar 4 puntos y con esto voy a terminar porque quería hacer un breve comentario nomás sobre la implicancia regional que tiene en estas elecciones y lo que está en juego acá. Bueno, el primer punto claramente tiene que ver con la posibilidad de demostrar, como se demostró en Bolivia, que un golpe de Estado se puede revertir desde el campo popular, que las fuerzas populares de nuestra región pueden organizarse para dar la disputa política, para revertir las condiciones de un golpe de Estado y de un gobierno autoritario, como se hizo en Bolivia. Creo que eso es una de las cuestiones centrales que están puestas en juego hoy y que tiene obviamente implicancias regionales, porque así como Honduras también pudo revertir después de 12 años un golpe de Estado y volver a poner en el gobierno a una expresión popular, con el caso de Xiomara Castro, así como lo hizo Bolivia, es importante que en Brasil esto pueda consolidarse. En segundo lugar, establecer que las posibilidades de que Lula encabece un gobierno popular que pueda retomar a la política como una herramienta de transformaciones en las actuales condiciones de nuestra región, claramente van a ser un señalamiento para los gobiernos populares que hoy estamos un poco estancados o con una agenda difícil de definir. La posibilidad de articular un bloque regional que nos permita avanzar creo que no es menor y que va obviamente más allá de beneficiar a la propia población de Brasil, sino que va a implicar una dimensión regional. Por otro lado, también rescatar la posibilidad de que estas expresiones autoritarias de derecha pueden ser derrotadas y pueden ser disputadas en su base electoral. Creo que va a tener consecuencias importantes sobre otros países, porque estamos viviendo un momento de emergencia de esas mismas expresiones en otras latitudes. En Argentina lo estamos viendo con mucha claridad. Estamos a un mes de que un grupo terrorista vinculado con las expresiones más autoritarias de la Argentina, con los servicios de inteligencia, impulsados por los medios de comunicación y en el marco de una operación judicial contra Cristina, gatillara 2 veces sobre la expresidenta en un intento de atentado que claramente se vincula con estas expresiones de carácter neofascista y que solo puede explicarse esta situación en el marco de este tipo de discursos, con lo cual que sea derrotado el autoritarismo neofascista en Brasil va a tener consecuencias sobre todos estos grupos que están operando en otros países para dinamitar las condiciones políticas de los sectores populares, o sea que nos va a ayudar a nosotros también a dar una señal de que pueden ser derrotados en su propio medio. Y la última cuestión, Lula lo ha dicho en campaña, que una de las primeras cosas que va a hacer es reflotar la UNASUR, cosa que se ha prometido también desde otros sectores políticos, que tiene la propuesta de tratar de reflotar lo que en su momento fue trabado por sectores mismos de Brasil, que es la cuestión del Banco del Sur, que no es un elemento menor, y finalmente ha puesto sobre la escena, ha puesto sobre el debate público la cuestión de una moneda del sur. Independientemente de que estos proyectos no sean de inmediata aplicación, la posibilidad de volver a inscribir en el horizonte político de la región estos elementos estructurales que nos permitan, frente a esta crisis que nos está afectando de una manera estructural a todos los sectores populares,
volver a esbozar este programa, volverse a poner en discusión por parte de un gobierno como el de Brasil, que es un gobierno determinante en la región, en un contexto donde además tendríamos la posibilidad de alinear a México, Brasil y Argentina, junto con otros países de la región, pero 3 países que por su peso económico, por su historia de lucha, por su tradición, vienen tratando de coordinar Argentina y México en el marco de la CELAC. Sumar a Brasil a ese eje no sería menor. Creo que la perspectiva para la región que se abre en este mundo en crisis, en esta disputa estratégica entre China y Estados Unidos, que a veces nos tiene de rehenes a nosotros sin tener la capacidad de pararnos autónomamente, sería un dato muy alentador y muy auspicioso para las perspectivas que tenemos por delante. Así que ratificar mi optimismo, la importancia estratégica que creo que tiene esta disputa que se está dando en Brasil y sentirla como propia. Simplemente señalar eso respecto de las intervenciones anteriores. Bueno, muchísimas gracias, Fede, por tus sumamente valiosos comentarios y sobre todo por contagiarnos un poco de optimismo. Ahora entonces le voy a dar la palabra a Dana para que nos lea las primeras preguntas, así Fabián y Guadalupe pueden responder y después, bueno, seguimos con esa dinámica mientras tengamos ganas de seguir en el debate. Perfecto, son varias preguntas. Hay 2 preguntas para Fabián y son, ¿crees que toda Latinoamérica está posicionada en una agenda centrista? Y la siguiente ¿es una ola de progresismo más moderado que los anteriores? Para Guadalupe hay más preguntas. Entonces, primero que todo, piden tu... Y las preguntas son, ¿cuáles cree que sean los factores de atribución que influyen en las diferentes sociedades que hace que elijan este tipo de gobiernos evangélicos, de derecha o conservadores? ¿Qué diferencias, otra pregunta, ¿qué diferencias ve con el gobierno del expresidente Trump con el gobierno de Bolsonaro? ¿Cree que el gobierno de Bolsonaro tuvo más o menos éxito de sus agendas de plan de gobierno que el de Trump? La siguiente, ¿por qué tanta preocupación por los planteos programáticos y sobre una pureza marxista, que muchas veces es revulsiva a la hora de juntar votos? ¿Por qué la banalización de situarse en el centro de la concepción cultural brasileña, asumiendo valores culturales y religiosos que son representativos para los brasileños a la hora de que voten la opción petista, gente que no eligió al PT en una primera ronda electoral? Y preguntas para todos son las siguientes. ¿Hay una autocrítica desde la izquierda latinoamericana? ¿Por qué la izquierda latinoamericana, con todos sus matices en cada país, termina siendo tan reformista para no enfrentarse radicalmente con estas derechas que no dudan ni un segundo para dar golpes de Estado y paros patronales? ¿Cómo las agendas de luchas identitarias se pueden relacionar a las agendas laborales? ¿Cómo las agendas del desarrollo divergen de la agenda de los nuevos imperialismos extractivistas, como la impronta de China en América Latina, que fractura a la izquierda? ¿Que Ciro fue tibio? ¿Fue una estrategia de Lula para llevar votos aún no definidos? Y la última, ¿es lo normal de las opciones conservadoras a lo largo del tiempo? Son todas las preguntas que hay hasta ahora. Bueno, si quieren, les comienzo, parece, como quieran. Dale, sí, eso iba a decir, Fabián, dale, adelante. Dale, no, a ver, registré por ahí, me quedó la pregunta sobre el tema de la agenda progresista y el correrse hacia el centro, ¿no? Hacia la idea de si estamos o no, si los gobiernos progresistas o las propuestas progresistas van hacia el centro. Primero le quiero decir a mi querido amigo Fede Montero que sí, que soy optimista porque sé que tengo claro que el 30 habrá triunfo del PT, y lo tengo clarísimo, y además pienso estar ahí, capaz que nos vemos por ahí, pero que claramente la preocupación está en el día después, ¿no? En cómo va a ser la agenda, y uno esas respuestas con este análisis. Correrse hacia el centro tiene que ver con la necesidad de ganar, ¿no? De acumular. Es un debate que acá en Uruguay vivimos muy especialmente, y lo estamos viviendo muy especialmente en estos tiempos, porque ¿qué pasa? Hacia el centro se corre la izquierda y hacia el centro se corre la derecha. En un país como este, además,
donde se gana por centro. Estamos viviendo, por ejemplo, propuestas en la campaña electoral anterior. Luis Lacalle Pou, el candidato hoy gobierno, presidente del más claro y férreo neoliberalismo, recién ahora, a los 2 años, está mostrando realmente su cara neoliberal, porque si uno veía su campaña electoral, estaba bastante corrida hacia el centro. Y con ese corrimiento hacia el centro, disputó buena parte del electorado que estaba un poco desconforme, enojado con el Frente Amplio, y es por ahí que ganó y construyó una alianza donde hoy hay sectores de ultraderecha, como el Partido Militar Cabildo Abierto, y hay sectores que dicen que son de centroizquierda, y eso hoy gobierna el Uruguay. Entonces, yo le pongo esa imagen uruguaya como para dar cuenta que claramente también lo que está pasando en Brasil es una disputa por ese centro, que es claramente el que le puede dar la victoria al PT. O sea, no hay ninguna duda, y lo decía Fede, lo que implica haber elegido el vicepresidente que eligió Lula. Claramente, esa representación, un candidato de la élite, como el vicepresidente que eligió Alckmin, claramente muestra que hay que ir hacia ahí para finalmente poder ganar. Y el corrimiento de las propuestas electorales hacia el centro van a quedar cada vez más reafirmadas en estas 3 semanas de campaña. ¿Me recordás la segunda pregunta? Creo que venía por ahí también, ¿no? Claro, la segunda pregunta dice, ¿es una ola de progresismo más moderado que los anteriores? Es una ola de progresismo que saludo que esté volviendo, así pongo de nuevo el optimismo. Es una ola de progresismo que no es novedad para Brasil también, que obviamente este Lula no es el mismo Lula aquel de las fábricas de San Pablo, el Lula dirigente sindical, el Lula del primer gobierno. No lo fue Dilma después, y obviamente este gobierno no va a ser igual que aquel gobierno, y obviamente no es lo mismo el Chile de Gabriel Boric que los movimientos más hacia la izquierda y más revolucionarios de otros países del continente. Claramente, saludamos que esté volviendo la ola de progresismo. Algunas de las cosas que Fede decía, por ejemplo, el resurgimiento de la UNASUR y volver a potenciar el Mercosur, van a ser buenísimas noticias para los que apostamos por la integración regional, pero obviamente este progresismo de ahora tal vez no tenga que ver con el de hace una década. Bueno, ahora voy a contestar las preguntas. Yo no soy tan optimista, más bien creo que la realidad de América Latina, la realidad de Brasil apunta a un triunfo de la progresía, de los gobiernos progresistas. Y bueno, siempre existe, bueno, ahorita en este momento obviamente está la conformación de grupos de ultraderecha con valores ultraconservadores, y obviamente este nacionalismo autoritario preocupa bastante. Y como les dije antes, creo que la izquierda latinoamericana tiene un avance tan importante, pero creo que no estamos en momentos de triunfalismos. Voy a empezar con la última pregunta para todos, ¿no? Y luego voy a responder las preguntas en particular. Estoy hablando de la izquierda latinoamericana. Como dije antes, ¿no? En esta era me parece que en muchas partes de América Latina hay un triunfalismo, ¿no? Decir, ya ganamos y pues vamos a avanzar esta agenda, nos vamos a reunir, vamos a avanzar en estos acuerdos regionales, cuando otros líderes de América Latina, el presidente de México en particular, pues habla más bien de una agenda hemisférica, ¿no? Muy parecida a la que se han planteado en otros tiempos, ¿no? Cuando realmente creo que es interesante, ¿no? Estas agendas del sur, estas agendas regionales. El tema también de los Estados Unidos siempre tiene que ser considerado. ¿Cuál es la agenda estadounidense en América Latina? Y si realmente
esta agenda latinoamericana progresista está yendo en contra de las agendas de los grandes capitales. Y no creo que en muchos países esto sea una realidad. Y esto también es un peligro grande, ¿no? Para el avance de una verdadera izquierda, de un verdadero progreso, de movimientos revolucionarios, cuando por un lado, por eso hablo también, sigo hablando de las luchas culturales, que a veces nos dejan perder de vista el avance, ¿no? Sí, del extractivismo, de las compañías transnacionales, pero por otro lado, por eso a ellos les conviene también hacer énfasis en estas luchas, en la cuestión de género y en la cuestión ambientalista, para también, que también ha sido utilizada por estas empresas transnacionales para justificar su entrada, los subsidios que se les van a dar en el norte global y realmente continuar con el extractivismo en el sur global, ¿no? A partir del apoyo de pues, las grandes organizaciones internacionales. Y por eso también hay una gran crítica a la progresía por parte de la izquierda. No estoy diciendo, también aquí voy a empezar a contestar en relación con el purismo o la pureza del marxismo. No, estoy simplemente diciendo que creo que lo más importante que va a avanzar realmente la igualdad es la igualdad a nivel de ingreso, la igualdad socioeconómica, las causas bueno, las causas de raíz de la pobreza, la desigualdad, creo que son muy importantes, ¿no? Y por un lado, creo que creo que los gobiernos o la izquierda latinoamericana lo reconoce, es el producto, el avance de la izquierda latinoamericana es el producto de la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional, de políticas impuestas neoliberales en toda la región y del fracaso de estas políticas. Sin embargo, mucho del avance de la progresía también ha sido apoyada por estos mismos grupos empresariales que se han beneficiado de estas políticas neoliberales y ahora quisieran llegar por la izquierda, ¿no? Esto es simplemente, no estoy diciendo que sea una realidad ahorita y que vaya a llevar al fracaso de la izquierda, pero hay que considerarlo, ¿no? Por eso yo no tiendo a ser tan optimista y quiero ver realmente si este avance de los gobiernos de izquierda van a resultar en un crecimiento económico que vaya a permear todas las capas sociales. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, el crecimiento económico y los sectores nacionales, los sectores nacionalistas que apoyan a Bolsonaro, están contentos, ¿no? Y están contentos porque demostraron que el país podía crecer. Lo mismo pasó en los Estados Unidos durante la era de Trump hasta la pandemia. Si Trump perdió, fue muy probablemente por la pandemia y durante ese periodo el movimiento de Black Lives Matter. Pero Trump iba a ganar. Antes de la pandemia, Trump iba a ganar. Y en este momento, Trump, o más bien, los grupos conservadores, los grupos de ultraderecha en los Estados Unidos están avanzando a un nivel impresionante. ¿Por qué? Porque los primeros 2 años del gobierno de Biden no han realmente resuelto problemas fundamentales. Tenemos un periodo de crisis muy importante que puede dar al traste con todo este avance, en esta ola rosa, como se le dice en Estados Unidos, ¿no? Este avance de los gobiernos progresistas en América Latina. Si no hay mejor desarrollo, si siguen las compañías transnacionales haciendo uso de su poder de una forma tramposa, a partir de políticas verdes que les benefician a ellos, continuar con su extractivismo ahora con la excusa, ¿no? de extender sus procesos, su tecnología y hacernos más dependientes. Si esto continúa siendo así y si continuamos extendiendo estas desigualdades y extendiendo la pobreza y por el otro lado estas políticas de los bonos universales para mantener a las mayorías conformes, ¿no? Con un bono universal y no con un verdadero desarrollo, mientras que las compañías transnacionales continúan haciéndose de todo, ¿no? Las farmacéuticas, las compañías dedicadas a las compañías energéticas, y bueno, toda la industria, ¿no? La industria verde, los automóviles nuevos. Si todo esto nos va a volver a ser más dependientes y esto va
plegado a la progresía latinoamericana, pues va a ser muy difícil, ¿no? Y si no se dan resultados, pues va a ser también muy complicado. ¿Por qué las iglesias evangélicas, las iglesias evangélicas han avanzado en Brasil y en toda América Latina? Porque tienen porque América Latina es una región conservadora. Todavía es una región conservadora. El tema de Brasil, pues el caso de Brasil es muy importante en ese sentido. Sabemos que el progresismo pues se enraiza en las grandes ciudades, pero no en todo el país. Es un país muy complejo en ese sentido. Y bueno, las iglesias evangélicas con su misma forma de operar y de extender su capacidad a través de sus propios métodos, de su propia forma de seguir avanzando, ¿no? En contraposición a la Iglesia Católica, creo que han capturado un público que se ha politizado. Lo mismo pasó en Estados Unidos. No nada más quiero volver a Estados Unidos, pero es un caso interesante, ¿no? Esta organización que ha tenido la derecha ha sabido capitalizar, como dije en el caso de Brasil, los problemas de la izquierda a través de esta cuestión también cultural, ¿no? Divide y vencerás. Si nos estamos viendo a los polos, ¿no? Ahorita se trata de capturar el centro en el caso de Brasil, pero nos estamos yendo a los polos, entonces divide y vencerás, no sé, finalmente siempre avanza al gran capital, ¿no? Y no es una pureza marxista, es simplemente lo que se está viendo, y yo sí creo un poco más en que el avance de los derechos civiles llega con el avance de los derechos materiales. Las mujeres pobres son las que más sufren de la violencia de género, de la violencia machista. Siempre las minorías, la pobreza se traslada en falta de los derechos, no solamente materiales, sino los derechos civiles. Entonces, en ese sentido, por eso creo que es importante hacer un hincapié en la necesidad de considerar sino bien la lucha de clases, pero sí el concepto de igualdad material, que me parece muy, muy importante. Y había otra pregunta con respecto al caso de Trump, ¿no? Y solamente para decir que Trump vuelve, tal vez no en la figura de Donald Trump, pero los valores del proyecto de Make America Great Again, los valores de la derecha ahorita en las elecciones intermedias en noviembre de este año se vuelven a materializar. Se vuelven a materializar y sería muy tremendo que si en el caso de Chile y Gabriel Boric, que ahorita está teniendo bastantes problemas también, bastantes críticas a su primer época de gobierno, pues puede, como dije antes, puede hacer llegar este tipo de outsiders, ¿no? Creo que también hay que entender lo que pasó en El Salvador, es otro caso muy importante, ¿no? El gobierno a través primero de las redes sociales, este tipo de políticas que son bienvenidas después de tantos intentos de gobiernos fallidos de la derecha y después de la izquierda. Y creo que América Latina está en este punto en el cual podemos llamar a estos liderazgos que parecieran ser muy exitosos de forma mediática, pero que al final son gobiernos represores, son gobiernos que segmentan, son gobiernos que nos dividen y son gobiernos que igual apoyan al gran capital. Entonces, por eso es importante recordar, pienso, cuál es la lucha que queremos dar, ¿no? O sea, cuál es la lucha que vamos a apoyar. Y creo que es avanzar hacia una mayor igualdad material, en primer lugar. Y después eso va o sea, sin olvidar, obviamente, todos los derechos civiles, ¿no? Los derechos de las minorías que deben estar siempre también en la mesa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo veo aquí un debate bien interesante en el chat. Y dado que nuestro colega, profesor de política latinoamericana, Mario Toer, escribió y tuvo algunas respuestas, Mario, me gustaría darte la palabra, por favor. Sería un gusto que pudieras hacer algunos comentarios. ¿Lo podrían desmutear? Ahí sí, Mario, gracias. Bueno, un saludo a todos y un gusto después de hacer una reflexión. Yo creo que lo de Brasil ha actualizado algunos temas que, como bien lo dijo quien me precedió, digamos, se pueden replantear en Estados Unidos
con este retorno desagradable que ella anticipa y que pueden tener que ver con la realidad nacional argentina, pueden tener que ver con muchos de los aspectos que están ocurriendo. A mí me llegó por mail una reflexión. Le llama el titular se lo pone a alguien, tirón de orejas, del primer ministro Wen de China a los latinoamericanos. Yo, quienes me conocen, vengo planteando este tema hace bastante. Yo creo que el gran tema de un sector bastante importante de la población es que no nos creen nuestra capacidad de ser poder real. No nos creen. Creen que tenemos buenas intenciones. Existe una franja en nuestro espacio, yo lo llamo las almas bellas, que suponen de que con algunas medidas jurídicas pueden hacerse de una fábrica. Lo de Vicentín fue un ejemplo mínimo, pero que podría multiplicarse. Yo viví los 3 años en Salvador Allende, en Chile, muchos lo saben. Bueno, ese tipo de ilusión es crónica, es suponer que sin el poder se puede hacer socialismo o algo que se le parece. Un error muy, muy, muy grande. Que además fue previsto por el pensamiento clásico y demás. Bueno, Wen lo actualiza con este tirón de orejas. Y que yo conocí a una compañera rosarina que militaba en el PT, falleció lamentablemente. Pero me acuerdo de una charla que nos dio hace bastantes años, cuando yo decía que para el PT, cuando llegaron los gobiernos, no sabían muy bien cómo proceder. Entonces, cundió la idea de que, bueno, no somos omnipotentes, tenemos ya el Parlamento en contra. Así que si no somos vivos, entre comillas, no vamos a poder gobernar, no hay ley que pase por el Parlamento. Y entonces ahí aparecieron las travesuras, ¿qué eran? Los partiditos taxis que alquilaban su voto en el Parlamento. Y había que ofrecerles esto, aquello y más allá. Es decir, se comenzó a entrar en el juego porque aparentemente no había ninguna otra alternativa. Ellos no fueron los inventores de la viveza. Porque cuando se cronifica, bueno, después apareció este fulano en gran escala de las obras públicas, en fin. Entonces, sí, a veces da la impresión de que si uno es vivo, encuentra cómo colar y los va a gambetear. No, no los gambeteas. A la larga, ellos generan, con los medios, el simulacro, pongámoslo en bastardilla, de que es todo lo mismo. Entonces dejan de creernos. Entonces votan por aquel que tiene un discurso más o menos de matón, digamos, sea por lo que fuere. Muchos no están dándole significación al tema del aborto, al tema del casamiento igualitario. No, quieren orden. Quieren un partido que sea gobierno y que sea el partido del orden. ¿Por qué? Porque están cansados de tener miedo. Y esa es la reivindicación básica. Y esa es la reivindicación básica. Entonces, si uno no se planta como partido del orden, ahí no dice Wen, si ustedes no ponen la pena de muerte, dice Wen, textual, por aquellos delitos más alevosos, si ustedes no son durísimos con la rapiña en el seno del Estado, no les va a creer nadie. Y por supuesto que por ahí cuelan payasos de distinta envergadura que junto al discurso presuntamente del orden te ponen a defender la propiedad privada y otra cosa por el estilo. Es una estafa, pero curiosamente es una estafa que no es difícil de sustraerse.
porque yo creo que es cumplir con la reivindicación primera. Yo siempre digo que las madres de la Argentina, por ejemplo, puedan volver a mandar a los chicos caminando al colegio, es la principal. Y claro que tenés que montar una política bien firme para derrotar al delito en todas sus manifestaciones. El callejero, el de las oficinas y el de las alturas. Todo el delito. Y eso no tenés que reformar la Constitución ni poner nuevas leyes, que sí podría tener que ser para poder cambiar las condiciones de trabajo en tal y cual fábrica. Y si vos te mostrás como partido del orden, tenés a todos atrás tuyo, y ahí sí puedes hacer todo lo demás. Muchas gracias, Mario. Ese es el orden, Muchas gracias. la secuencia a la que hay que aferrarse, porque es lo que la realidad pide a gritos. Gracias a vos. Aquí, no, gracias, Mario. De hecho, estoy recibiendo mensajes en privado de compañeras y compañeros de otros países, una compañera de Venezuela actualmente, también defensora de derechos humanos, María Luisa, que anda por ahí, me dice, me hace pensar con tristeza en algunas cosas que pasan en mi país. Yo veo aquí a Andrés Larisgoitía, Pablo Reina, compañeros de la CTA, y a mí me gustaría mucho, alguno de los dos, tener la opinión del movimiento sindical, porque, bueno, si hablamos de Lula, no tengo mucho que aclarar al respecto, ¿no? Creo que me parece importante que pudieran, si tienen ganas, por supuesto, porque los estoy mandando al frente así de nada, y ahí veo que Andrés levantó la mano. Adelante, Andrés. No puedo, estoy silenciado, ahora sí. No, me parece muy buenas las reflexiones. Igual yo creo que vivimos un mundo muy cambiante y realmente por ahí los parámetros de análisis tienen que modificarse. Un elemento que creo que tenemos que empezar a darle mucha atención es el daño o la transformación que ha generado el neoliberalismo, la aplicación del neoliberalismo en nuestra sociedad. Nosotros venimos de un Brasil más en proceso industrial, con un PT y un acuto movimiento sindical en crecimiento, y vivimos un proceso de destrucción, de desindustrialización, y una sociedad que va cambiando, con un nivel de empobrecimiento muy grande. Entonces me parece que el daño que el neoliberalismo generó en este proceso social es sumamente importante y por ahí no lo estamos viendo objetivamente. Los votos del PT, como dijeron, fueron los votos que nosotros calculábamos y que los compañeros decían. O sea, acá Lula sacó una excelente elección con el 48, con 43%, eran los cálculos que se tenían, era sobre lo que trabajaban. El problema es qué pasa con el resto de la sociedad que votó a Bolsonaro y que nosotros no preveíamos que iba a sacar tantos votos. Y ahí pongo, uno, el estado de la sociedad en general y las transformaciones que ha generado este proceso de neoliberalismo, que son fuertes y son importantes, que ha roto alguna estructura social que tenemos que pensar. El otro es una pregunta que yo le hice al delegado de Juventud cuando estuvo en la Argentina, que es el efecto de la distribución del ingreso fenomenal que hizo Bolsonaro sobre los sectores populares. Y acá no nos tenemos que olvidar, en un momento de extrema pobreza que vivió el pueblo brasilero, hubo muchos recursos que fueron al bolsillo de la gente. No nos olvidemos que en los últimos meses el Bolsa Familia se duplicó y la cantidad de recursos que se pusieron en el bolsillo de sectores populares muy retrasados económicamente, evidentemente algún efecto generó. Yo creo que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, efectivamente, si no generamos y eso en el futuro, si no entendemos que un proceso redistributivo juega efectivamente en un proceso electoral, creo que también nos equivocamos. Y esto también lo refiero respecto a la Argentina. Si nosotros consideramos que es solo ideológico y no entendemos que es necesario cubrir en los sectores más postergados recursos
efectivos sobre la cotidianidad, creo que el efecto es muy grande. Entonces, me parece que la conjunción de estos dos elementos, las transformaciones sociales y el efecto que generó este proceso neoliberal que vivimos en la región y con todo el retroceso, más el fuerte efecto redistributivo, han causado esto de un efecto bolsonarista preocupante, con respuesta de la sociedad, donde creo que hay un sector de la sociedad que está insatisfecho, que ya no cree en los partidos, que ya no cree en muchas cosas, y que bueno, que si vota muy ambivalentemente, que bueno, que se le generaron un proceso distributivo, y bueno, vota eso. O sea, hay un proceso de destrucción social muy, muy importante al que tenemos que abrir la cabeza y pensar en un nuevo marco de análisis de lo que está pasando con nuestra sociedad. Creo que, y también asumo la parte nuestra, seguimos con un marco de análisis que por ahí viejo, y no entendemos que hay una nueva realidad social desestructurada a la cual tenemos que prestar atención y estudiar mucho. Pues si no, me parece que seguimos con viejos esquemas y que hay un sector de la sociedad que no terminamos de entender cómo funciona o qué cabeza funciona. A eso, todo el efecto que ha causado la campaña anti-PT, anti-Lula, poco yo lo comparo con lo que pasa en la Argentina. A Cristina se la sigue diciendo ladrona, se le sigue diciendo chorro, el kirchnerismo es corrupto, no hay ninguna prueba. Pero sin embargo, en el sentido común que han instalado en la gente, eso funciona. Creo que en Brasil una parte también funciona, donde, escuchando el último debate, todos los candidatos lo trataban a Lula de corrupto. Y Lula no es en lo más mínimo corrupto, es lo anticorrupto, y ha quedado demostrado judicialmente y demás. Ahora, la etiqueta de corrupto le ha quedado. Evidente para un sector importante de la sociedad ha quedado, y eso es difícil de combatir. Yo no tengo la solución, digo, son temas que tenemos que repensar cómo actuamos frente a estas cosas, cómo limpiamos determinada imagen. Y es muy difícil, evidentemente el efecto político sobre determinados sectores sigue estando. La grieta sigue estando y creo que, vuelvo a reiterar, creo que tenemos que empezar a pensar la sociedad y cómo le entramos a esta nueva realidad social de la gente. Bueno, muchas gracias, Andrés. Bueno, Guadalupe hace unos minutos se tuvo que ir, no la pude despedir en público, pero sí se ha despedido de todos y todas. Lamento que Emir haya quedado tomado por la campaña, espero que podamos invitarlo para que nos cuente sobre el impacto no de las elecciones ya, sino del esperado triunfo de Lula. Pablo, ¿querés hablar? Dale, sí, hablas vos, ya creo que no hay más preguntas, más Guadalupe se tuvo que ir, así que después que hablas vos, les comento un poquito cómo seguimos con seminario y diálogo. Y cerramos. Estás muteado. ¿Alguien le puede dar la palabra a Pablo Reiner, CTA Argentina? Así figura. Gracias. Gracias. No, me aparecía como que si no me daban autorización. No, coincido totalmente con mi compañero Andrés Larigoitía. Hay algo profundo que ha pasado, que es el neoliberalismo, pero lo que dijo Mario en algún punto también resuena sobre lo que construimos. Me parece que hay que repensarse, me parece que hay una sociedad que ha cambiado, hay un protagonismo de sectores, tanto de hombres, de mujeres, de diversidad sexual, de diversidad religiosa, que nosotros no estamos contemplando. Me parece que lo que pasó en Brasil es lo que pasa en Argentina. Ninguno de nosotros o nosotras podía pensar que Mauricio Macri podía llegar a la presidencia de la República Argentina. Sin embargo, llegó. Algunos me dirán, más errores nuestros que acierto de ellos. Sí, puede ser. Pero hay algo que la sociedad interpela a las organizaciones y a los partidos políticos. Y hay algo que interpela profundamente a la izquierda latinoamericana en sus diversas formas y en sus diversos nombres,
Y creo que Mario puso un punto de que nosotros, como que nos da pudor discutir ciertos temas o tener en nuestros discursos y en nuestros pensamientos o en nuestras ejecuciones de políticas públicas ciertas palabras que parecerían que tal vez tienen que ver por los procesos dictatoriales tan sangrientos en nuestra América Latina que el campo popular le cuesta pensarse en ciertos ítems como la seguridad, que yo creo que Mario es el punto focal más importante de algo que nos da urticaria, ¿no? Que al progresismo, a la izquierda, al peronismo, le da urticaria discutirlo y discursiarlo y llevarlo a la práctica como política pública. Y lo otro que tal vez, para mi gusto, y esto sí es muy personal, creo que la falta de componencia de clase trabajadora en los primeros planos, por supuesto Lula es el emblema y es mi emblema como clase trabajadora al haber llegado a ser el presidente de una de las potencias del mundo más importantes, igual aún así me parece que hay una ausencia de la clase trabajadora como figura en un montón de estos gobiernos progresistas o de izquierda, que también me parece que dubita, muchas veces cuando hablamos de la dubitación, lo dijo la compañera de México, la dubitación de ciertas líneas de políticas públicas, me parece que un hombre o una mujer de la clase trabajadora tiene bien claro que no hay dubitación en ciertas disputas, y me parece que eso también conlleva a un proceso de rediscusión, y no hablo de la clase trabajadora como de participación orgánica dentro de los partidos, como siempre se dijo en ciertas estructuras sindicales, ¿no? Las centrales obreras poniendo sus candidatos. No, hablo de delegados, delegadas, dirigentes sindicales, profesionales que son pertenecientes a la clase trabajadora, que son reelectos y que están en la cotidianidad de la clase trabajadora, que me parece lo que está faltando mucho en nuestras fuerzas políticas progresistas o de izquierda, es la cotidianidad de lo que vive la clase trabajadora mayoritariamente, y me parece que es necesario rediscutir todo un proceso, porque hay un cambio en la sociedad latinoamericana. Hay un cambio, claramente hay un cambio. Desde el punto de vista laboral hay un cambio, y hay que hacer una autocrítica. Se ha aceptado sistemas radicalmente casi esclavistas como los chicos en bicicleta con su mochila atrás. Eso es esclavismo puro, lo tenemos todos los días y lo vemos todos los días adelante de nuestros ojos, y ha pasado desapercibido, no solamente para la clase trabajadora, sino para la dirigencia sindical, que no solamente queda en exclamativo, no debe quedar solamente en exclamativo, y esas son claramente golpes del neoliberalismo o de lo que yo denomino el gobierno global de las empresas, más que el neoliberalismo, que intentan gobernar a través de los títeres que ponen en los gobiernos fascistas, principalmente, que se están dando en la región. Eso cortito. Gracias, Mariana. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, la verdad es que les agradecemos muchísimo la participación. Vamos a cerrar por hoy aquí. Con respecto a quienes estén inscriptos en el seminario o inscriptas en el seminario, van a tener sus propias comunicaciones que les van a orientar cómo seguir. En cuanto al ciclo de diálogos, exclusivamente, vamos a encontrarnos nuevamente dentro de 3 semanas con un diálogo que va a ser sobre el nuevo desorden mundial, como dice el título de nuestro ciclo de este año. Nueva multipolaridad, en fin, ya les vamos a contar. Pero quienes estén inscritas en el ciclo nos vamos a encontrar dentro de 3 semanas. Quienes están en el seminario, como ya saben, tienen una agenda mucho más cargada, no solo de estar en los diálogos, sino de trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. No quiero irme, sí, bueno, le agradezco a Fabián, que es el único expositor que quedó aquí. Gracias, Fabián, no solo por estar hoy aquí, sino por tu lucha en un territorio complejo, si los hay, en nuestra región, que es defender los derechos de comunicadores populares. Y a ustedes por participar, pero no me quería ir sin agradecer a nuestro equipo
que está aquí, detrás de cámara, como decimos, a Carelis, a Juan, está Paola, bueno, están todos y todas. Después nuestro diseñador que hace esas maravillas, en fin, tenemos muchos compañeros y compañeras aquí. Sé que estoy excluyendo, están todos y todas incluidos, porque, a ver, ahí veo una manito. Carelis, ¿sos vos? ¿Querés comentar algo? No. A ver, perdón. Bueno, ante todo saludarle, ya casi en la despedida, y agradecerle por su participación, y lo vamos a estar esperando en los siguientes ciclos, y también en el seminario. Muy contenta también porque tenemos a Luciana Agüero, que ella es una de las que nos ayudó a que pudiéramos arrancar con todo este proyecto. Y de verdad, bueno, muchas gracias, muy interesante. Los próximos ciclos uno está mejor que el otro, los esperamos. Bueno, y voy a también agradecer a Lalo Recanatini, nuestro director de comunicación, que si no se me va a ofender, aunque diga que no se ofende. Ahora sí, creo que no me olvido de nadie. Y nos vemos, bueno, cada uno, ahora como decimos, cada uno según su responsabilidad, ¿no? Cada uno y cada una. Quienes estén en el ciclo, sí. Perdón, está Romina Finuzzi, ¿Sí? que Romina es una de nuestras fundadoras también en la Fundación de Ideas para el Subglobal. Ahí la tenemos. Romy está siempre. Romy está siempre. Hola Romy, ella también está participando de la diplomatura que llevamos adelante con la Universidad de la Defensa Nacional. Ahí Lalo prendió la cámara, estamos todos y todas. Bueno, todo este equipo enorme, divino, de compañeros y compañeras que amamos hacer esta militancia de la patria grande y de una política exterior soberana que llevamos adelante, estamos aquí a disposición de todos y todas para construir, como vengo diciendo hace 3 años, un espacio donde reflexionemos juntos y juntas sobre aquello que nuestro país necesita, como le dije a Pablo ayer en otra comunicación. Los debates que creamos necesarios, y por supuesto la organización vinculada a estos debates que también creamos necesarias. Yo ya me voy a despedir, y a mí particularmente me van a ver medio escondida dentro de 3 semanas, porque quienes también están aquí, nuestros compañeros del Instituto de Formación Política de Morena, Patricia concretamente va a tomar la coordinación en el próximo diálogo, así que mi último agradecimiento es para el equipo del Instituto de Formación de Morena, porque realmente nos alegra enormemente estar haciendo esta integración, de hecho, con ellos y ellas. Nos vemos la próxima, ¿sí?